Si es un punto en el lado terminal de un ángulo, ¿cuál es el ángulo de referencia y qué significa el más pequeño posible ángulo positivo que contiene el punto? Vamos a trazar primero el punto. -7. Porque buscamos el mínimo positivo posible ángulo que contiene este punto. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo, el lado terminal pasa a través del punto. Y de nuevo, como estamos buscando el ángulo positivo más pequeño posible, el ángulo necesitaría ser este ángulo aquí. También sabemos que en el plano de coordenadas, la tangente θ es igual a, y dividida por x, así que si llaman al ángulo buscábamos el ángulo A. Sabemos que la tangente A debe ser igual a y dividido por x o, en nuestro caso, menos 7 dividido por menos 2, lo que simplifica a 7 mitades positivas. Y ahora para resolver el ángulo A, tomaríamos la tangente inversa a ambos lados de la ecuación. Simplificando en el tándem inverso izquierdo, la tangente A es igual a, dándonos A es igual a la inversa tangente de 7 mitades. Ahora vamos a la calculadora, evaluamos la tangente inversa de 7 mitades, lo que nos ayudaría a determinar el ángulo de referencia así como el ángulo que estamos buscando. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo radian. Haga clic en funciones, haga clic tangente inversa, haga clic en principal, escriba 7 dividido por 2, flecha derecha, cierre paréntesis, y entra. Con 4 decimales, tenemos 1.2925 radianes. Pero este no es el ángulo que estamos buscando. 1.2925 es menor que pi sobre 2 radianes. Este ángulo está en el primer cuadrante. Sigamos adelante y etiquetemos. Este ángulo es primordial, y vamos a dibujarlo también. Tiene el mismo valor de función tangente que el ángulo que estamos buscando, pero está en el primer cuadrante. El lado inicial es a lo largo del eje X positivo, y el lado terminal está en la dirección opuesta del ángulo que buscamos. El lado terminal estaría aquí. Y la medida de este ángulo es de 1,2925 radianes. Observe cómo este es también el ángulo de referencia del ángulo. Y desde este ángulo y el ángulo que buscábamos tienen el mismo valor de función tangente, los ángulos de referencia también sería lo mismo. Entonces tendríamos el ángulo de referencia para nuestro ángulo también es de 1,2925 radianes. Igual que el ángulo de referencia del ángulo en el cuadrante 1. Así que sigamos adelante y grabemos esto arriba. 1,2925 radianes. Y ahora que conocemos el ángulo de referencia para el ángulo positivo más pequeño posible en el tercer cuadrante, podemos determinar la medida. Tomando pi radianes y, a continuación, añadir el ángulo de referencia. Así que el ángulo que estamos buscando para el ángulo A es igual a pi radianes más 1,2925 radianes. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, si sabemos que el ángulo A está entre 0 y 2 radianes pi, y termina en el cuadrante 3, el ángulo A es igual a pi más el ángulo de referencia. Antes de determinar la suma, te estarás preguntando por qué la calculadora nos dio el ángulo en el primer cuadrante, en lugar del ángulo en el tercer cuadrante. Bueno, eso tiene que ver con la salida del función tangente inversa, pero también observe cómo, cuando tanto la x como la y las coordenadas son negativas, el valor de la función tangente es positivo. Y la función tangente y también es positivo en el primer cuadrante donde tanto x como y son positivas. Y ahora para determinar el ángulo que buscamos, determinando la suma, el ángulo positivo más pequeño posible que pasa por el punto dado es de aproximadamente 4,43401 radianes. Espero que esto te haya resultado útil.